Cuando la camarera Cory Parker falta al trabajo sin avisar, sus compañeros de Ragtime Tavern llaman a la policía. Nunca llegaba tarde. Nunca pidió días libres. Siempre era muy puntual. En el apartamento de Cory, los policías descubren algo horroroso. Vi algunas escenas terribles, pero esa fue de las peores. La apuñalaron más de 100 veces. Los detectives nunca vieron una brutalidad semejante, hasta que descubren un asesinato atroz del otro lado del país y un sospechoso con una extraña conexión con otro asesino. Caso cerrado. Rivales. Los especialistas forenses de la policía de Jacksonville Beach acuden a investigar uno de los crímenes más brutales de los que han tenido noticia. Todo parecía normal hasta que llegamos a la habitación de Cory Parker. Fue muy brutal. Cuando entramos en su habitación, vimos la cama cubierta de sangre. Estaba cubierta de sangre, de pies a cabeza, y completamente desnuda, con muchísimas puñaladas. Mientras el atacante la apuñalaba, moviendo la mano de abajo hacia arriba, iba salpicando la sangre del cuerpo en las paredes en todas direcciones. Los investigadores notan de inmediato la posición del cuerpo de Cory. El asesino la acomodó para que cause más conmoción. El cuerpo estaba acomodado en una pose para que, cuando los oficiales de policía y los investigadores entraran en el cuarto, vieran su cuerpo ensangrentado en un rincón, como si estuviera sentado en la cama. La acomodó de una manera en la que ninguna mujer debería estar, con las piernas abiertas y arrinconada contra el muro, como si hubiera luchado por su vida. Los asesinos suelen colocar el cuerpo de la víctima de manera tal que pueda causar un gran impacto a la persona que lo encuentra. Cory tiene todo el cuerpo lleno de puñaladas. Le habían dado 101 puñaladas. Las dos heridas más grandes eran las del cuello, las heridas carótidas, de ambos lados. Tenía las manos y los dedos cortados, lo que demostraba que había luchado por su vida y que en algún momento había tomado el cuchillo para protegerse del asesino, pero no lo logró. Era muy evidente que había luchado con todas sus fuerzas contra el atacante. Cuando el detective Eddie Bounds examina el cuerpo de cerca, nota algo extraño en las heridas. Tenía heridas de puñaladas que no parecían haber causado sangrado. La mayoría eran post-mortem, lo que significa que cuando se las hicieron ya estaba muerta y por eso no había sangrado. Parecían pequeñas marcas hechas por pura furia, como si el agresor le hubiera clavado el cuchillo solo para demostrar su ira. En la habitación, los expertos intentan tomar muestras de huellas digitales del asesino en el cuerpo. En un comienzo creímos que tenía que haber huellas digitales en algún lado del cuerpo por la gran cantidad de pequeñas marcas que encontramos en él, ya que parecía que alguien la había tocado con las manos llenas de sangre, pero no se encontró nada. No había huellas digitales ni en el cuarto, ni en el cuerpo. Muchas veces en este tipo de casos violentos esperamos que la víctima haya rasguñado al sospechoso y quizás le haya quedado algo de sangre o piel debajo de las uñas. Así que tomamos muestras debajo de las uñas con la esperanza de obtener la mayor cantidad de información de ADN posible. Pero los investigadores sí encuentran otras pruebas clave. El asesino, además de acomodar y preparar el cuerpo, también le había quitado la ropa interior y la había dejado toda arrugada al lado de su pierna. Tomaron la ropa, la guardaron y la enviaron al laboratorio. También hallan un encendedor dorado al lado de la cama. Es distinto de los otros encendedores de Cory. Tomaron un encendedor que estaba en el auto de Cory Parker y otro que estaba en su cocina. Y también hallaron otro en el cuarto. Los 3 encendedores de plástico eran de la misma marca y no tenían nada en común con el encendedor enchapado en oro encontrado en el cuarto. Las pruebas indican que el ataque se produjo en la habitación de Cory, pero también hallan manchas de sangre afuera, en el muro, junto a la ventana de la cocina.
Se veía que alguien se había apoyado en esa parte del muro y se había sostenido de él para bajar por la ventana. Las manchas de sangre no tienen huellas digitales. Era evidente que había huellas digitales, pero sin bordes y sin surcos. Por experiencia me di cuenta de que había utilizado guantes. Hallan otro rastro de sangre en el fregadero de la cocina. Piensan que puede ser del asesino. Cuando en un ataque se utiliza un cuchillo u otro elemento cortante, hay grandes probabilidades de que el sospechoso pueda cortarse también él con el arma. Cuando los especialistas forenses terminan de analizar la escena del crimen, los detectives interrogan a los amigos de Corey. Ellos creen que Corey conocía al asesino. Creo que la historia que iba surgiendo era que había algún tipo de relación entre el sospechoso y la víctima. Buscábamos a alguien que tuviera mucha ira porque en ese crimen había pura ira. La cantidad de puñaladas y el hecho de que hubiera seguido apuñalándola cuando era evidente que estaba muerta demostraba que se trataba de una persona llena de furia y también llena de mucha maldad. Los amigos de Corey dicen que la víctima de 25 años era popular y querida. Era una joven alta, muy atractiva y llena de vida. Tenía un grupo de amigos a los que quería muchísimo y con los que pasaba mucho tiempo, iban a bares juntos. Era una de esas personas que tienen el poder de hacer reír a todo el mundo. Todos los que hablaron con nosotros la describieron como cariñosa, graciosa y agradable. Era una persona muy querida por sus amigos. Había nacido en Rochester, Nueva York, y había venido a Jacksonville Beach porque quería estudiar aquí. De hecho, se había inscrito en una academia preuniversitaria comunitaria. Era muy sociable y agradable. Tenía miles de amigos. Era muy amigable con todos por igual. Y a todo el mundo le gustaba estar con ella. Vieron a Corey con vida 2 días antes de que encontraran su cuerpo. La vi el miércoles antes de Acción de Gracias. Yo iba a ir a la casa de mi madre en Orlando y ella se iba a quedar para ir a las fiestas del orfanato y preparar pasteles. Ese miércoles por la tarde horneó algunos pasteles y por la noche salió con sus amigos hasta pasada la medianoche, es decir, hasta las primeras horas del día de Acción de Gracias. Sus amigos, a los que despidió en el estacionamiento, fueron los últimos en verla con vida. Cuando Corey no va a la fiesta de Acción de Gracias, sus amigos no se preocupan de inmediato. No se preocuparon desde un comienzo porque ella era soltera, pero salía con chicos. Era una joven muy popular. Es por eso que no les pareció tan extraño que no fuera a la fiesta de Acción de Gracias esa noche. No se preocuparon hasta el día siguiente cuando no fue a trabajar y se alarmaron. Los detectives suponen que Corey regresó el miércoles por la noche muy tarde o en las primeras horas del día de Acción de Gracias. Cerró con llave la puerta trasera y dejó su cartera y las llaves y entró en la habitación. Se desvistió para quedarse en ropa interior y se metió debajo de las mantas. En ese momento, el sospechoso ya estaba en su apartamento, escondido en algún lado, o ingresó por la ventana de la cocina y la atacó en la cama. No había señales de lucha o de algún tipo de enfrentamiento en otro lugar del apartamento, ni siquiera en el cuarto. Todo sucedió en la cama, lo que nos hizo pensar que la habían atacado cuando dormía. Los investigadores revisan las pruebas. Los rastros de sangre en el fregadero de la cocina y en la parte de afuera del muro, junto a la ventana, podrían pertenecer al asesino. Se envía la ropa interior de Corey al laboratorio para analizar posibles rastros de ADN. Un encendedor con una insignia poco común quedó sobre el piso de la habitación. Siempre comenzamos investigando los más cercanos a la víctima y luego pasamos al resto. Por lo general se comienza por la familia, los amigos, novios o esposos, gente conocida. A los amigos de Corey les resulta difícil creer que alguien que conocen sea el asesino. No podían imaginarlo. Creo que todos tenían miedo. Yo tenía miedo porque no sabía si alguien de nuestro grupo de amigos tenía algo que ver.
Mientras los investigadores esperan los resultados del laboratorio, comienzan a estudiar a 3 sospechosos, todos con motivos diferentes, pero significativos. Después de una investigación agotadora en el apartamento de Corey, la policía registra el vecindario. La mayoría de las personas que vivían en el edificio no se encontraban allí en el momento del crimen, con excepción de una joven y su madre que vivían al lado de Corey. Curiosamente, los vecinos no escucharon ningún grito. Y en la autopsia, los detectives descubren por qué. Quien la hubiera matado intentó detener los gritos y le cortó primero la garganta. Los cortes en la garganta de Corey fueron fatales. El médico forense dijo que se había utilizado una navaja o un cuchillo de cocina pequeño. Los detectives les preguntan a los amigos de Corey con quién salía la joven. Tenía un novio. Hacía pocas semanas que salían, pero estaban felices. Una rápida averiguación de antecedentes revela que el novio tiene un secreto. El hombre con el que salía estaba casado y tenía una familia. Tuvimos que ir a su casa para interrogarlo. Le preguntaron si tenía una coartada firme y estuvo con su familia ese fin de semana. Nos dijo dónde había estado y qué había estado haciendo, y pudimos verificarlo con sus amigos y familiares. No lo consideramos sospechoso. Los detectives se concentran en el ambiente de trabajo de Corey. Nos dijeron que había un lavaplatos que trabajaba en el restaurante con Corey, que se le insinuaba y la había invitado a salir varias veces. Estaba obsesionado con Corey. Hacía todo lo que estaba a su alcance para ayudarla a atender las mesas. Insistía tanto que llegaba a ser molesto. Los testigos dijeron que estaba obsesionado con Corey. Él había admitido que estaba enamorado de ella y le había dejado un mensaje en su máquina contestadora porque quería verla en el Día de Acción de Gracias. Había invitado a Corey Parker a cenar a su casa para celebrar Acción de Gracias e incluso llegó a preparar la cena. Desde el comienzo nos llamó la atención. Había algo inusual en él. La manera en la que actuaba y también la manera en la que hablaba. Lo interrogan de inmediato. De hecho, hizo algunas declaraciones muy perturbadoras. Dijo que si hubiera tenido la oportunidad de matar a Corey, lo habría hecho de una manera muy particular, que coincidía justamente con la manera en la que ella había sido asesinada. Describió la escena del crimen casi a la perfección y eso hizo que la policía sospechara de él. Entramos en su apartamento varias veces para buscar pruebas, para ver dónde dormía. Hablamos con su compañero de apartamento y comenzamos a seguirlo. Mientras tanto, los detectives intentan armar una cronología de los pasos que dio Corey la última noche. Para eso, interrogan a su amiga Tiffany, con la que salió esa noche. Tiffany se ofreció a ayudar en la investigación y nos contó que había estado con Corey en el Ritz Bar. Ella fue una de las últimas personas que vieron a Corey. Tiffany subió a su auto y fue a buscar a otra amiga. Corey se fue a su casa en su auto. Después de eso, nadie la volvió a ver. Más tarde esa misma noche, Tiffany deja a su otra amiga en su casa y se dirige al apartamento de Corey. Le dijo a los investigadores que iba a pasar la noche con Corey. También les dijo que la había llamado con su teléfono celular. Tiffany dice que como Corey no le respondió, decidió regresar a su casa. Verificamos su relato y no había registros de esa llamada ni nada que indicara que Tiffany había llamado. Nos habló de unas llamadas que nunca se hicieron. Se preguntaban por qué había hecho esas declaraciones incoherentes y se había hecho notar como posible sospechosa. Los detectives se preguntan si Tiffany estuvo involucrada en el asesinato de Corey. Sus amigos les dicen que ella parece conocer demasiados detalles del crimen. Nos dijeron que ella le contaba a la gente lo que había ocurrido, cómo habían encontrado a la víctima y cómo había muerto. Llamó la atención que describiera la escena del crimen porque no se habían revelado muchos detalles sobre las características de la escena. Los investigadores interrogan a los amigos de Tiffany, que dicen que puede haber algo más.
Cuando hablamos con todas las personas que conocían a Tiffany, nos dijeron que al parecer Tiffany quería sinceramente a Cory Parker. Algunos decían que en realidad estaba absolutamente obsesionada con Cory, hasta el punto de que era posible que hubiera algún tipo de relación romántica entre ellas. Los detectives quieren volver a interrogar a Tiffany, pero descubren que se ha ido. Queríamos hablar con ella, pero se había mudado a Luisiana. Tuvimos que localizarla en Luisiana para poder investigarla nuevamente. Después de que los investigadores regresan de interrogar a Tiffany en Nueva Orleans, el laboratorio entrega un informe preliminar. Cada objeto del cuarto que analizamos coincidía con ella. Era una escena muy sangrienta. En todas las muestras tomadas en ese lugar, el ADN pertenecía a Cory Parker. Teníamos una muestra de sangre que no era de ella y que se había encontrado en la cocina. Pero más importante aún es la ropa interior ensangrentada hallada en la cama. En el laboratorio pudieron encontrar un cabello arrancado en la ropa interior de ella. El cabello recuperado tiene todo el bulbo de la raíz, lo que permite hacer una prueba de ADN más precisa. Cuando se arranca un cabello por la fuerza, contiene todo el material de la raíz, incluso el bulbo blancuzco que está en el extremo. Esa es la parte que analizamos para obtener el ADN. El FBI pudo obtener un perfil de ADN de ese tejido de la raíz del cabello. Con las muestras de cabello y de sangre, los científicos logran obtener un perfil de ADN completo. Los detectives ya están un paso más cerca del asesino. Los detectives que investigan el caso de Cory Parker logran restringir su investigación a 2 sospechosos. Uno de ellos es una de las amigas cercanas de Cory, Tiffany, que estuvo con ella la noche en que la mataron. Obtuvimos una orden para solicitar una muestra de ADN de Tiffany porque se negaba a cooperar con la investigación. No quería ayudarnos. Pero antes de que se pueda analizar el ADN de Tiffany, se ven obligados a descartarla como sospechosa. El ADN encontrado en la escena del crimen pertenece a un hombre. Gracias al ADN quedó absuelta porque sabíamos que la persona que había matado a Cory Parker era un hombre. Creo que tuvo miedo, que el interrogatorio inicial la intimidó. Tenía miedo de que la acusáramos de homicidio. Cuando los detectives le preguntan a Tiffany por qué sabe tanto sobre la escena del crimen, dice que un amigo estuvo ahí. Tiffany había obtenido esa información de alguien que trabajaba con los bomberos de rescate que habían sido llamados en un comienzo. Los investigadores se concentran entonces en un tercer sospechoso, un compañero de Cory de Ragtime Tavern, pero también lo descartan de inmediato. Comparamos su ADN y sus huellas digitales con las pruebas materiales que teníamos. El ADN no coincide. Los detectives se encuentran en un callejón sin salida. Los investigadores trabajaban día y noche. Seguíamos cada pista que nos parecía posible. Interrogamos, creo, entre 80 y 100 personas, entre ellas compañeros de trabajo y de estudio, vecinos. Había una lista enorme de personas y descartamos a todos como sospechosos. Los residentes de la comunidad se impacientan. La brutalidad del crimen dejó a todos atemorizados. La policía de Jacksonville Beach sufría mucha presión para encontrar un sospechoso y resolver el caso. Con la esperanza de obtener más pistas, la familia de Cory y sus amigos ofrecen una recompensa. En todos lados había una foto de Cory con una breve descripción del crimen y, por supuesto, la recompensa. Los anuncios renuevan el interés por el caso. En pocos días, la policía recibe un dato importante. Recibimos una llamada de una persona que estuvo en una fiesta. 4 personas estuvieron presentes en esa reunión en el lago el fin de semana del Día de los Caídos. Y mientras hablaban, surgió el nombre de Robert Denny. Recordaron que cuando tuvo lugar el crimen, su personalidad cambió. Dijeron que estaba muy nervioso y que lloraba mucho,
que estaba muy alterado. Y alguien agregó, ¿sabían que vivía cerca de esa mujer que fue asesinada? Y otra persona dijo, ahora que lo dices, me dijo que solía observar a una mujer que vivía abajo. Los detectives van al apartamento de Danny, pero hace más de un año que no vive allí. Sin embargo, les sorprende que su casa estuviera tan cerca de la de Corey. Desde la sala de su casa podía ver directamente la casa de ella. Podía verla cuando entraba o cuando estaba en la cocina. Desde allí podía ver si ella estaba o no en la casa. En el momento del asesinato, Danny solo tenía 17 años. Los registros de la policía indican que fue interrogado cuando se investigó el vecindario. En ese momento le dijo a la policía que no le prestaba mucha atención al lugar donde había ocurrido el crimen. Eso era todo. No se registró nada más. Los compañeros de trabajo de Danny dicen que comenzó a comportarse en una forma muy extraña cuando Corey fue asesinada. Les había dicho a todos que tenía un hijo en Texas y que lo habían matado y debía ir a su funeral. Sus compañeros enseguida comenzaron a recaudar fondos para que pudiera pagar el pasaje de avión e ir a enterrar a su hijo. El gerente del restaurante llevó ese dinero a la casa de su hermana, que vivía cerca, y cuando se lo entregó le dijo, recaudamos este dinero para Robert, sabemos que su hijo murió, nos gustaría dárselo. Y su hermana le dijo que él no tenía hijos. La hermana de Danny les informa a los detectives que Robert perdió su empleo porque lo sorprendieron en una mentira. Se mudó con ella y al poco tiempo le pidió que se fuera. Pero los investigadores quedan atónitos con lo que la hermana de Robert Danny les dice después. Cuando hablaba con ella, me preguntó si yo pensaba que él era sospechoso de un homicidio. Y pensé que curioso y le pregunté, ¿por qué? Y ella me contestó que primero por el lugar donde Danny vivía, pero también porque su otro hermano que vivía en Texas había apuñalado a alguien. Y sonaron las alarmas. El hermano mayor de Robert, Patrick, había sido condenado por un crimen similar en 1991 en Texas. En ese entonces, estaba en prisión por asesinar a una joven a puñaladas. Él entregaba el periódico y la víctima era una de sus clientes. Él fue a su casa a recoger el dinero que ella le debía. Golpeó a su puerta y ella abrió. Él le dijo para qué había ido. Ella se dio vuelta para tomar el dinero de su cartera y él la atacó con un cuchillo. Él quería violarla, pero ella se resistió y entonces él la apuñaló. Patrick Danny apuñaló a su víctima 97 veces. Los detectives no pueden evitar preguntarse si Robert Danny está involucrado en una especie de competencia sádica con su hermano mayor. Después de cometer el crimen, Patrick compartió la habitación de su casa con Robert durante 8 o 9 días. ¿Quién sabe de qué cosas hablaron? En busca de respuestas, los detectives contactan a los oficiales de la prisión de Texas. Le pedimos a un investigador de la prisión de Huntsville, Texas, que hablara con Patrick sobre Robert, pero hacía tanto tiempo que no se comunicaban que no tenía información sobre su hermano. Los investigadores están decepcionados, pero las pruebas contra Robert Danny se acumulan. El apartamento de Danny estaba tan cerca del de Corey que desde su sala podía ver por la ventana de la cocina. El asesinato de Corey es muy similar a un crimen cometido por el hermano de Robert, Patrick, 8 años antes. Danny mostró un comportamiento errático durante la época de la muerte de Corey. Con cada nuevo dato, Robert Danny me parecía más y más sospechoso. Para los detectives, el próximo paso es encontrar a Robert Danny y tienen una pista. Su hermana dice que Robert vive con una mujer de 52 años que conoció por internet. Me dio una copia de un correo electrónico que él le había enviado. La dirección de IP era de Easton, Maryland. Los detectives deciden visitar a Robert Danny. Ahora tienen el ADN del asesino en un cabello. ¿Coincidirá con el ADN de Robert? 2 años después de la muerte de Corey Parker, los detectives encuentran un sospechoso, Robert Danny,
en Easton, Maryland. La policía de Jacksonville Beach contacta a las autoridades de la ciudad. Contacté a uno de los detectives y le expliqué lo que hacíamos. La policía de Maryland ya conoce a Denny. Estuvo involucrado en una denuncia por disturbios domésticos. Robert Denny y el esposo de esa mujer habían peleado en el jardín del frente y alguien llamó a la policía. No lo arrestaron, pero hicieron un informe de lo ocurrido. Con un caso circunstancial, los detectives de Jacksonville Beach quieren obtener una muestra del ADN de Denny sin que él lo sepa. La policía de Maryland acepta ayudar. Inventaron una historia en la que él era sospechoso de un delito menor que se había cometido en Maryland. Como sabían que él no era culpable de ese delito, esperaban que les dieran una muestra de ADN voluntariamente. Cuando le pedimos la muestra de ADN se negó, nos dijo, me gustaría hablar con mi abogado primero. El plan B era obtener una muestra de ADN sin que él se diera cuenta. Le permiten a Denny hacer una pausa para fumar. Un oficial espera cerca de él para tomar la colilla del cigarrillo. Cuando terminó de fumar el cigarrillo, tomó la colilla y se la colocó detrás de la oreja. No la arrojó. Así que ese plan quedó descartado, no funcionó. Le ofrecen a Denny una botella de agua, pero no la acepta. Los detectives prueban una vez más. Teníamos 3 sobres y en ellos había papeles con el encabezado del departamento de policía que decían: yo, Robert E. Denny, me negué a dar una muestra de ADN cuando así me lo solicitaron. Le íbamos a pedir que firmara los 3 formularios y que cerrara y sellara los sobres lamiendo el pegamento. Denny firma las declaraciones. Puso el sobre la mesa otra vez y le dijo al oficial: cierre usted el sobre. Miró a los investigadores y les dijo: intentaron tomar muestras de mi boca 3 veces. Primero con el cigarrillo, luego con la botella de agua y ahora con los sobres. Séllenlos ustedes. ¿Necesitan algo más? De lo contrario, me gustaría irme. Los investigadores dejan que Denny se retire, pero no se dan por vencidos. Entonces hicieron lo que la policía sabe hacer mejor. Lo vigilaron sin que nadie se diera cuenta, con oficiales que él no conocía, y esperaron a que se olvidara algo. La policía vigila a Denny de cerca y espera pacientemente que deje su ADN en algún lado. Queríamos obtener saliva. Cualquier cosa donde hubiera apoyado sus labios y dejado su saliva. Por ejemplo, su cepillo de dientes o una taza de la que hubiera tomado. Siempre se busca algo utilizado por la persona de la que se quiere obtener el perfil de ADN. El equipo de vigilancia controla el lugar de trabajo de Denny. Comenzamos a tomar fotografías y esperábamos todo el día a que hiciera algo que nos sirviera. Los detectives lo vigilan durante una semana y observan cómo Denny guarda las colillas de cigarrillos. Pero sin darse cuenta, Denny comete un error absurdo. Él escupió el suelo y regresó a la oficina. Entonces pensamos, no puede ser. Mira lo que hizo, escupió. Y escupió más de una vez. Entonces, fuimos allí. No nos perderíamos eso. Pocos minutos después salió con su novia de 52 años, subieron a una camioneta y se fueron. Nos dirigimos hasta allí con mi equipo y tomamos muestras de la saliva que estaba en el suelo. Entregan las muestras al laboratorio del FBI. El experto con el que hablé en un comienzo fue optimista y dijo que tendríamos resultados. Los detectives regresan a Jacksonville Beach y esperan ansiosos los resultados. 2 semanas después, los llaman. Nos llamaron y nos dijeron que había dado positivo. Y fue como... sí, al fin. Y estábamos listos para ir a buscarlo. Les pregunté varias veces, ¿están seguros de que fue él? ¿Están 100% seguros? Y Katie Kingston me dijo que no había dudas. Fue la mejor sensación del mundo.
Es como si te quitaran un peso descomunal de los hombros. Yo estaba tan feliz. Pensaba, muy bien, al fin. Pero los fiscales no están satisfechos. Quieren un caso absolutamente irrefutable. ¿Habría presunciones impugnables? Si decíamos, sabemos que esto es lo que el acusado hizo, ¿qué iba a responder? ¿Qué iba a decir? Podía decir, oh sí, tuve relaciones sexuales. Fue con su consentimiento. Teníamos una relación. Me lastimé cortando una naranja y así es como llegó mi sangre al fregadero de la cocina. Teníamos que encontrar la forma de explicar por qué ese ADN no debía haber estado allí. Teníamos que lograr que admitiera el crimen o que negara rotundamente que había estado ahí. Los fiscales creen que la mejor opción es que Denny diga que no conocía a Corey y que nunca estuvo en su apartamento. Le colocamos micrófonos a Katie y nos dirigimos a la casa de Robert. Como conocen la arrogancia de Denny, envían a la detective Kingston. Robert Denny se creía más inteligente que las mujeres. Sabíamos que podía manipularlas porque había convencido a una mujer de 52 años para que se deshiciera de su esposo. Estaba decidida a mostrarme como una empleada tonta del departamento que había sido enviada por el detective a hablar con la gente que había vivido en los apartamentos. Es un plan arriesgado, porque si Denny presiente que es una trampa, la detective Kingston puede estar en grave peligro. Al saber que el ADN de Robert Denny coincide con el de la escena del crimen, los investigadores están ansiosos por ponerle fin a la investigación, que ya lleva 2 años. Envían a la detective Kathleen Kingston a hablar con Denny en su casa. En una carpeta puse una foto de Corey Parker y en otra una lista de toda la gente que había vivido en los apartamentos. Si Kingston logra que Denny mienta, los fiscales tendrán lo que necesitan. Conduje hasta su casa sin avisarle, no había llamado ni nada. Golpeé a la puerta y salió una mujer. Y le pregunté. Hi, is Robert Denny here? Can I see him a minute? Creyeron que era otra persona. Estaban esperando a alguien de un programa de empleos. Me dijo sí 1 minuto y luego salió. Hi, Robert Denny. My name's Katie Kingston. Okay. How do you do? I'm a detective, and you're a witness in the neighborhood canvas from a couple of years ago for a homicide that happened in Jacksonville Beach. Oh, Jesus, that's been 4 years? 2 years, I think. I think it's been 2 years. Traté de hablar como si le restara importancia, porque no quería que me cerrara la puerta y entrara. I've been going down the list of all these people that lived in your building right here. You know any of those people? Because I've been going around. I talked to, that's you. Yeah, that's me. Y él se rió y cada vez parecía más y más relajado y se puso un poco arrogante y me trataba de ese modo y pensé, bien. La detective Kingston le muestra a Denny una foto de Corey. Do you know Corey Parker or ever talk to her? Show a picture. That's Corey Parker. No? Okay. No. Did you know that Corey Parker lived in the apartment? Let me show you that picture. No, I didn't know. You didn't know she lived? We knew the ones that were in our building. Okay, and you never went to her apartment? Cuando obtuve la negativa, le dije muchas gracias. Di la vuelta y me fui. Estaba tan emocionada. Es que lo único que pensaba era, sí, ya era hora. Está todo bien, es el momento. Y pensé, Corey, esto es por ti. Lo siento. Lo siento. Se entrega la grabación con la negativa de Robert a la Fiscalía del Estado.
Una vez que tuvimos eso, agregamos esa información a la orden de arresto e hicimos que un juez la firmara. Regresamos con la policía de Easton. Rodeamos la casa y lo arrestamos inmediatamente, sin ningún problema. Llevan a Denny a la estación de policía de Easton, donde lo esperan el detective William Carlyle y un policía del departamento. Robert, basically, I have enough physical evidence to charge you with murder of Corey Parker. I'd like to give you this opportunity to explain to me what happened. What do you mean what happened? No, just wait. Denny intenta librarse de la acusación. El detective Carlyle prueba otro argumento. Robert, I just want to let you know that I'm aware of what happened with your brother and the situation with your brother. That's my brother. I understand that. That. Is my brother. I understand That's that. Not me. Robert, I know. I know that he. Don't even mention that. He has nothing to do with me. I am not my brother. He has nothing to do with me. You go next question. Los detectives le dicen a Denny que encontraron su ADN en el apartamento de Corey. Él insiste en que es inocente. Robert, I don't believe you. Okay. You don't have to believe me, but I'm just being honest with you. Do you know her at all? Who? Corey. What, the girl that got killed behind me? Is that what you think? I'm done, okay? Intentaron interrogarlo, pero no funcionó. No lograron sacarle nada. Pero se notaba que estaba muy angustiado. Era como si estuviera pensando, me atraparon, finalmente me atraparon. Trasladan a Denny a Florida y lo acusan de homicidio premeditado. Pero como no tienen una confesión, los detectives siguen trabajando en el caso. Los investigadores nunca se dieron por vencidos. Incluso una vez que Robert Denny fue arrestado y estaba bajo custodia, continuaron investigando los registros de la prisión para ver quién lo visitaba. Una de las personas que lo visitan es una exnovia. La interrogan y ella agrega otra pieza al rompecabezas. La exnovia de Robert Denny nos dijo que el encendedor dorado era de Robert, que ella lo había visto con él. El encendedor dorado era de Robert Denny. Después de 6 años y medio, Robert Denny va a juicio por el asesinato de Corey Parker. A pesar de que tenía 17 años cuando cometió el crimen, lo juzgan como adulto. Sus abogados defensores presentan una estrategia muy original para explicar la evidencia contundente de los rastros de ADN. Dijeron que, como sus apartamentos estaban demasiado cerca, quizás Denny había estornudado y eso explicaba la presencia de ADN en el apartamento de Corey. Hubo algunas discusiones con respecto al cabello como prueba en especial. Si podría el cabello haberse volado por una ventana. Otra teoría decía que la sangre podía haber sido transportada por un gato. Honestamente, las teorías eran ridículas. El juicio dura 3 semanas. El jurado delibera durante menos de 1 hora. Nos sorprendió cuando nos informaron que ya tenían un veredicto. Encuentran a Robert Denny culpable de homicidio premeditado y recibe cadena perpetua obligatoria. Cadena perpetua obligatoria. Robert Denny morirá en prisión. Creo que es mejor que pase toda su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional y que no reciba la pena de muerte. Los investigadores saben que Denny estuvo muy cerca de salirse con la suya. Robert Denny no tenía antecedentes criminales, nada indicaba que era sospechoso. No teníamos información de que hubiera hablado con Corey. Robert Denny estuvo muy cerca de no pagar por el homicidio. Si sus compañeros de trabajo no hubieran hablado en el muelle sobre su extraño comportamiento, creo que nunca habría sido considerado por los investigadores. Aún estaría
libre en las calles. Las personas que dieron datos recibieron $5,000 cada una por la información. Para los investigadores, fue un proceso muy personal y emotivo. Sentía una conexión especial con Cory. En esa época teníamos la misma edad, éramos las dos solteras y teníamos el mismo estilo de vida. Pude conocer a su familia y llegué a quererla mucho. No éramos una sola persona, éramos un equipo. Trabajamos mucho y dio sus frutos. Tuve el privilegio de trabajar en este caso y ayudar a que se hiciera justicia para esta familia. Nunca me olvidaré de Cory Parker. Estará en nuestros corazones toda la vida.